puede decirse que es perfectamente virtuoso. Pero el más perfecto conocimiento de esas reglas por sí solo no lo capacitará para actuar de esa manera. Es muy probable que sus propias pasiones lo desvíen, a veces impulsándolo y a veces seduciéndolo, para que viole todas las reglas que él mismo en sus momentos sobrios y calmos ha adoptado. ¿Qué dice aquí? Dice, en principio el hombre podría actuar de manera virtuosa, apegándose a la prudencia, la justicia y la benevolencia. Pero por otro lado existen pasiones e impulsos que lo desvían de eso y lo seducen para que viole esas reglas. Es decir, el hombre está permanentemente demandado por dos tipos de requerimiento, el requerimiento de la virtud y el requerimiento de las pasiones. Y enseguida entonces dice, todos los miembros de la sociedad humana están necesitados de ayuda mutua y también están expuestos a daños mutuos. Cuando la ayuda necesaria se le otorga recíprocamente por amor, por gratitud, por amistad y por estima, la sociedad florece y es feliz. Es decir, el punto de partida de Smith es que la buena sociedad es una sociedad benevolente, no es una sociedad de egoístas. Pero aunque la ayuda necesaria no provenga de tales motivos generosos y desinteresados, la sociedad, aunque menos feliz y agradable, no necesariamente se disuelve. La sociedad puede subsistir entre diferentes hombres como entre diferentes comerciantes a partir de un sentido de su utilidad, sin ningún amor o afecto mutuo. Y aunque ningún hombre en él tenga ninguna obligación o gratitud respecto de cualquier otro, la sociedad todavía puede ser sostenida por un intercambio mercenario de buenos oficios. La sociedad puede subsistir, si bien no en la situación más confortable, sin beneficencia. Es decir, llega a esa conclusión Smith como consecuencia del hecho de que piensa que su ideal, que es la sociedad de beneficencia, la sociedad de ayuda mutua, la sociedad virtuosa, no es factible. Es una segunda solución que no es ideal, pero que permite que la sociedad continúe. Ese es el sentido, digamos, de su utilización. Y esto afecta muy claramente la cosa del hombre económico. Porque el segundo punto que decían, es que el hombre se mueve solamente por consideraciones económicas, tiene que ser entendido con esta calificación. Y que el hombre tiene también un elemento de homo moralis. Además de homo economicus, hay un homo moralis. Y su primer libro fue sobre sentimientos morales. El segundo fue sobre el orden económico. Pero ambos coexisten, están presentes allí. Y para entender bien el pensamiento de Smith hay que tener presente esta especie de tensión interna en su pensamiento entre una visión moralista del mundo, que la expresa en su primer libro, pero que en el segundo libro descubre que no es realista y por consiguiente trata de tener una visión más fría, más calculadora, pero que igual permita que la sociedad continúe funcionando cohesionadamente. El tercer elemento donde sí hay una distorsión muy clara del pensamiento de Smith es la relación entre su teoría y las ideas de libre mercado, de libre competencia y de empresa privada. Yo digo a veces en forma un poco exagerada, ¿no? Que así como para Marx, como veremos en la próxima reunión, como para Marx la contradicción esencial del capitalismo es entre el capital y el trabajo. Contradicción interna, digamos, del capitalismo, porque el capital necesita el trabajo para constituirse como agente social, pero trata de eliminarlo porque el trabajo le quita parte de su ganancia. Entonces hay una contradicción interna ahí. Yo digo que en cierta medida la contradicción interna esencial en el pensamiento de Smith es entre el libre mercado y la empresa privada. En el sentido de que la empresa privada es en principio el principal enemigo del libre mercado. Se necesita la empresa privada para que exista el libre mercado. Pero una vez que existe, la empresa privada va a intentar destruirlo. Eso lo tiene muy claro Smith. Y este párrafo que se cita mucho, pero que es uno varios, yo voy a mostrarle un par más que son incluso más decidores que este. Pero este es bastante decidor en sí. Escribe Adam Smith en La riqueza de las naciones, es raro que se reúnan personas del mismo giro de negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley, alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero aunque la ley no puede impedir que las personas del mismo giro de negocio se agrupen, tampoco debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones
y mucho menos para volverlas necesarias. Está hablando en contra de las ligas de artesanos y las ligas de productores que existían en épocas medievales y que se transfieren, digamos, a los comienzos del capitalismo como formas corporativas de funcionamiento de grupos económicos. Él dice eso es malo, malo. Porque cuando esta gente se junta, aunque sea, dice él, para divertirse o distraerse, van a terminar conspirando en contra del público, tratando de subir precios, tratando de establecer monopolios. Hay que impedir eso. Y por esa misma razón, Smith piensa que es necesario que el gobierno tenga algún tipo de incidencia en el proceso económico. Y específicamente hay una referencia de Smith muy interesante en La riqueza de las naciones a la necesidad de la redistribución de la riqueza y de los ingresos. El párrafo dice, ¿debe una mejora en las condiciones de las capas inferiores del pueblo ser considerada como una ventaja o como un inconveniente para la sociedad? La respuesta parece a primera vista abundantemente clara. Sirvientes, obreros y trabajadores de diferentes tipos conforman la parte más grande de toda gran sociedad política. Lo que mejora las condiciones de la mayor parte nunca puede considerarse como inconveniente para el conjunto. Es decir, mejorar las condiciones de los trabajadores, obreros y sirvientes no puede ser sino bueno para el conjunto. Ninguna sociedad puede ciertamente ser feliz y floreciente si la parte más grande de sus miembros es pobre y miserable. Es por lo demás solamente justicia que los que proveen el alimento, el abrigo y el techo al cuerpo del pueblo deben recibir su parte de los productos de su propio que le permitan también estar suficientemente bien alimentados, vestidos y alojados. Es decir, está en alguna medida, aquí no menciona el Estado, evidentemente, pero lo implícito aquí es que alguien tiene que hacer algo para que los frutos del progreso económico se distribuyan de manera que estos grupos mayoritarios en la sociedad reciban una parte razonable de ellos. De manera que este Smith que estamos describiendo aquí no es esencialmente distinto del Smith que se encuentra todos los días. Ciertamente piensa que el mercado es la mejor forma de distribuir los recursos, de asignar recursos y de producir florecimiento económico, eso no hay duda. Igualmente piensa que esta motivación de satisfacción personal es una motivación que puede contribuir a que la sociedad funcione aún en ausencia de sentimientos morales que puedan aparecer como poco realistas. Todo eso es así. Y también es así que la competencia para él es esencial. Esencial. Pero está la contraparte, ¿verdad? Al lado de la mano invisible y del homo económicos está el homo moralis, ¿verdad? Y al lado de la competencia está la empresa privada, el empresario privado que va a ser, en principio, un enemigo de la competencia. Estas tensiones hay que reconocerlas para poder juzgar, me parece a mí, justamente la contribución de Smith. Entremos a ella entonces ahora, de manera más específica. Desarrollo, no existe esa palabra en Smith, no la usa, en absoluto. Usa una expresión rara que es progreso natural de la opulencia. La opulencia sería lo que se llama hoy día desarrollo, o sea, en la existencia de una cantidad suficiente de bienes sociales que permitan una forma de vida agradable. Y él piensa que hay una forma natural de llegar a eso. Y eso se puede llamar hoy día desarrollo, pero él no usa esa palabra. El punto de partida de su análisis es el concepto de valor. Y aquí de nuevo hay no diré tanto un error, sino más bien una omisión. Porque a menudo se sostiene que uno de los grandes errores, y puede ser cierto esto, yo no estoy cuestionando, de la teoría marxista de la economía, es que parte del concepto de que el valor lo genera el trabajo. O sea, las mercaderías y los bienes que se transan son valiosos solamente en la medida en que incorporan trabajo en él, que han costado trabajo. Y su precio, su valor, su precio debe ser función del trabajo incorporado en esos bienes.
Eso dice Marx. Lo interesante es que eso mismo lo dicen Adam Smith y también David Ricardo. O sea, la teoría del valor del trabajo, el valor de los bienes como producto del trabajo incorporado es común a los clásicos, sean ellos liberales como son Smith y Ricardo, o socialistas como son Marx, como es Marx. Y esto está muy claro, digamos, en La riqueza de las naciones, donde dice, en aquel estado rudo y primitivo de la sociedad, que precede tanto a la acumulación del capital como a la apropiación de la tierra, la proporción entre las cantidades de trabajo necesarias para adquirir los diversos objetos es la única circunstancia que propone una regla para intercambiarlos. La regla para el intercambio, la medida del intercambio es el trabajo necesario para producir los objetos. Si en una nación de cazadores, por ejemplo, cuesta habitualmente el doble de trabajo cazar un castor que un ciervo, un castor debería naturalmente intercambiarse por o valer 2 ciervos. O sea, el precio del castor tiene que ser el doble de los ciervos porque el cazar al castor toma el doble de trabajo que cazar a un ciervo. Es natural que lo que es el producto habitual de 2 días o 2 horas de trabajo valga el doble de lo que normalmente es el producto de un día o 1 hora de trabajo. Y finalmente se resume como la cantidad de trabajo usualmente empleada en conseguir o producir cualquier mercancía es la única circunstancia que puede regular la cantidad por la que debería normalmente poderse comprar, vender o intercambiar. El trabajo como medida del valor. Esto lo toma directamente Marx y toma además un elemento que yo lo enfatizo aquí por la vía de poner otro color en las palabras necesaria, habitualmente y normalmente y usualmente. Porque es la idea de que no es cualquier trabajo, es el trabajo que normalmente se necesita para conseguir un bien. Hay quienes lo consiguen en menos bien porque tienen más destreza, más habilidad, otros que lo consiguen en más tiempo porque tienen menos destreza o porque son más flojos. Lo importante es tomar cuál es el trabajo necesario socialmente, dado en cierto nivel de desarrollo de la técnica, además, para conseguir producir ese bien. Eso es lo que Marx llama trabajo socialmente necesario. Esa palabra no la usa Smith, pero usa esta otra que tengo aquí subrayada. Necesaria habitualmente, normalmente, usualmente. Eso es común, digamos, a Smith, a Ricardo y a Marx. Y sirve de punto de partida para la teoría de Smith sobre el desarrollo, que como digo, es en el fondo lo que llamamos desarrollo, la teoría del progreso natural en dirección a la opulencia. A partir de esta idea, entonces, de que el trabajo es la base, digamos, la que constituye el valor y por consiguiente constituye el precio, él empieza a analizar, por un lado, la distribución de la renta social, del producto social, y además la estructura de clases que se genera a partir de la distribución. Y allí nuevamente hay mucha coincidencia con la posición de Marx. Vamos a ver en un momento. El producto anual total de la tierra y el trabajo de cualquier país, o lo que es lo mismo, el precio total de ese producto anual, puesto que el producto total del trabajo del país se divide naturalmente en 3 partes. La renta de la tierra, los salarios del trabajo y las ganancias del capital. Y constituye el ingreso de 3 categorías distintas de personas que viven de rentas, de salarios y de ganancias. Estas son las 3 grandes clases fundamentales y constitutivas de toda sociedad civilizada, de cuyos ingresos se derivan en última instancia los de cualquiera otra clase. Lo que dice entonces es que el producto social se reparte, en definitiva, en términos de 3 categorías, que son las ganancias de capital, los salarios y la renta de la tierra. Y que esa división del producto social genera a su vez la aparición de 3 clases sociales, que son los terratenientes, los trabajadores y los capitalistas, los dueños del capital. Eso en toda sociedad civilizada, dice. Pero hay una diferencia, dice él. Específicamente en el caso de las ganancias de capital. ¿Podría acaso pensarse, dice, que las ganancias de capital son solo un nombre distinto para los salarios de un tipo de trabajo particular? El trabajo de inspección y dirección. O sea, uno podría pensar que el capitalista lo que está ganando es un sueldo por dirigir e inspeccionar la empresa.
No es así, dice Adam Smith. Son, sin embargo, totalmente diferentes. Los principios que los regulan son muy distintos y no guardan proporción alguna con la cantidad, la dureza o la habilidad de esa supuesta labor de inspección y dirección. Están reguladas completamente por el valor de capital invertido y son mayores o menores en proporción a la cuantía de ese capital. El capitalista no gana por el hecho de esforzarse enormemente en dirigir su empresa. Gana como resultado de haber tenido un capital que ha sido invertido y que está generando rentas. Algo parecido sucede con los terratenientes, en cuyo caso el capital, entre comillas, es la tierra. Tan pronto como la tierra de cualquier país se ha vuelto completamente propiedad privada, los terratenientes, como todos los demás hombres, gustan de cosechar donde nunca han sembrado, dice. Cosechar donde nunca han sembrado. Y demandan una renta incluso por su producción natural. La madera del bosque, la hierba del campo y todos los frutos naturales de la tierra, que cuando ésta era como costaban al trabajador solo el esfuerzo de recogerlos, pasan a tener incluso para él un precio adicional. Deberá pagar por el permiso para recogerlos y deberá entregar al terrateniente una parte de lo que su trabajo recoge o produce. Esta parte, o lo que es lo mismo, el precio de esta parte constituye la renta de la tierra. Smith dice entonces, el terrateniente gana una renta de la tierra que es función del hecho de que es propietario de la tierra, de nada más. No tiene que trabajar para ella, no tiene que invertir para ella, nada. Solamente es dueño de la tierra y por consiguiente todo lo que surja de esa tierra por el trabajo de otros, él va a exigir un porcentaje de ese producto por el hecho de ser el propietario. En el caso del capitalista es lo mismo, pero el elemento crucial no es la tierra, sino que el capital. El dueño del capital exige una parte del producto que se genera por el hecho de ser quien posee el propietario del capital. El trabajador, todo lo que posee es su trabajo, que es además el que crea el valor. Y cuando llegue el momento entonces de repartir lo que él genera, si es un trabajador agrícola, tiene que entregarle parte de ese producto generado al terrateniente. Si es un trabajador industrial, tiene que entregárselo al capitalista. Esa es la concepción de Smith acerca de, primero, la distribución del producto social y segundo, la generación de las clases sociales. ¿Cuál es esta dinámica del progreso natural de la opulencia? ¿Cómo podemos, de alguna manera, crear una especie de modelo abstracto de lo que Smith, en muchas palabras, Smith no es un gran escritor, digamos, su prosa se lee con dificultad, y es larguero y repetitivo, muchas veces. Otras veces no, otras veces bastante directo e incluso elegante. Pero no es fácil seguirlo. Pero se puede sacar un intento de un modelo básico, un modelo esencial de lo que piensa a partir de su trabajo, digamos, extenso que hace de carácter histórico, estadístico. Y los puntos centrales son los que están allí. Punto de partida, división del trabajo y especialización. Segundo momento, acumulación de capital y competencia. Y tercer momento, expansión del mercado, la llamada ventana para excedente, event for surplus. Estos serían los tres momentos del proceso natural de la opulencia. Esto sería lo que pudiéramos llamar una especie de teoría del desarrollo en el pensamiento de Adam Smith. El punto de partida es la división del trabajo. Y aquí hay el famoso ejemplo de los alfileres. Se cita mucho esto y se comenta, digamos. Y esta es una parte que está mejor escrita que otra, así que se lee bien. Un trabajador no preparado para esta actividad podría quizás con su máximo esfuerzo hacer un alfiler en un día. Un alfiler es una cosa compleja, tiene que ser primero el metal tiene que ser trabajado, enseguida hay que producir una cabeza del alfiler, hay que producir la punta del alfiler, hay que darle un grosor dado, etc. Todo eso, dice él, para un trabajador que no esté especialmente preparado, un trabajador, puede tomarle tal vez un día hacer un alfiler. Pero en la forma, dice Smith, en que esta actividad es llevada a cabo actualmente, no es solo un oficio particular, sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza, etc.
Y así la producción de un alfiler se divide en hasta 18 operaciones diferentes, que en algunas fábricas llegan a ser ejecutadas por manos distintas. He visto una pequeña fábrica de este tipo en que 10 hombres trabajando podían llegar a fabricar entre todos unas 12 libras de alfileres por día. 12 libras de peso, digamos, eso equivalente a 2,5 kilos. En una libra hay más de 4.000 alfileres de tamaño medio. Esas 10 personas entonces podían fabricar conjuntamente más de 48.000 alfileres en un solo día. Con lo que puede decirse que cada persona, como responsable de la 10ª parte de los 48.000 alfileres, fabricaba 4.800 alfileres diarios. Es decir, este ejemplo de Smith trata de mostrar de manera dramática el progreso que significa dividir el trabajo de producción, porque pasaría de producir un alfiler al día, el obrero no especializado, no conocedor, y que tiene que hacer todos los pasos de la producción por sí solo, produce uno al día, y el que forma parte de una cadena de productores especializados que han dividido el trabajo, producen 4.800 alfileres al día. Y ese dice él es el punto de partida. Así comienza, digamos, el proceso de desarrollo capitalista que él llama el proceso de tránsito hacia la opulencia. ¿Por qué es esto? Primero que todo porque al dividir el trabajo y reducir la actividad de cada hombre a una operación sencilla, hace de esta operación el empleo único de su trabajo e inevitablemente aumenta la destreza del trabajador, se hace más hábil por estar especializado. En segundo lugar, la ventaja obtenida mediante el ahorro del tiempo, habitualmente perdido al pasar de un tipo de trabajo a otro, es mucho mayor de lo que podríamos imaginar a simple vista. Están todos trabajando simultáneamente. Lo único que pasan es el producto de una de las secciones de esta cadena a la otra sección. Es un segundo. En cambio, pasar de una tarea a otra para una sola persona toma mucho más tiempo. En tercer y último lugar, y esto es más importante todavía, cuanto trabajo facilita y abrevia la aplicación de una máquina adecuada, la intervención de esas máquinas que facilitan y acortan las tareas deriva originalmente de la división del trabajo. Una gran parte de las máquinas utilizadas en aquellas industrias en las que el trabajo está más subdividido fueron aquellas originalmente invenciones de operarios corrientes que al estar cada uno ocupado en un quehacer muy simple, tornaron sus mentes hacia el descubrimiento de formas más rápidas y fáciles de llevarlo a cabo. O sea, la división del trabajo genera una creatividad técnica. El trabajador especializado que tiene que hacer una tarea simple empieza a pensar formas de hacerla de manera más simple, más fácil, más rápida. Y en definitiva produce formas de hacerlo, formas de trabajar o incluso máquinas, instrumentos que puedan cumplir ese objetivo de hacer la tarea más simple y más rápida. Por todas esas razones, la división del trabajo es altamente preferible a la concentración de todas las tareas productivas en un individuo. Pero hay un segundo momento. Una vez que se produce la división del trabajo, llega el momento de la acumulación. Y esto se produce a través de otro proceso, y es el proceso de intercambio. La división del trabajo implica que el individuo deja de ser autosuficiente. Ya no produce todo lo que consume, sino que produce parte, puesto que el trabajo está dividido y hay otros que van a producir otras partes de lo que él consume. Y por consiguiente tiene que intercambiar con otros individuos las cosas que él produce por las cosas que él necesita que lo producen otros. Mientras sucede esto, no hay necesidad de que haya ningún capital almacenado para llevar adelante las actividades. Él simplemente va de día a día produciendo lo que está consumiendo. Pero cuando empieza a intercambiar, se hace necesario que tenga algún tipo de reserva para consumir, por un lado, mientras produce y vende, y además para producir materiales intermedios que necesita para su producción. Y en ese punto entonces se hace necesario que acumule productos de consumo y acumule productos intermedios y acumule maquinaria para ir respondiendo a esta lógica de tiempo que tiene el proceso de producción dividido e intercambiado.
Cuando la división del trabajo ha sido cabalmente implantada, el producto del trabajo de un hombre le satisfará solo una parte muy pequeña de sus eventuales necesidades. La mayoría se satisfacen con el producto del trabajo de otros, que él adquirirá con el producto, es decir, con el precio del producto del suyo propio. Dicha compra, sin embargo, no podrá ser realizada hasta después que el producto de su trabajo haya sido no solo completado, sino vendido. Es indispensable, por ello, almacenar bienes de diverso tipo para que puedan mantenerse y abastecerse de materiales y herramientas durante el tiempo suficiente para que tengan lugar estos dos acontecimientos, la producción y la venta. El trabajo puede ser subdividido solo en proporción a que el capital haya sido previamente acumulado. La cantidad de materiales que el mismo número de personas pueden elaborar crece en una gran proporción a medida que el trabajo se va subdividiendo. Y como las operaciones de cada trabajador se reducen gradualmente a un grado mayor de sencillez, se inventan diversas máquinas nuevas para facilitar y abreviar dichas operaciones. A medida que la división del trabajo avanza, por lo tanto, para dar empleo permanente al mismo número de trabajadores, hay que acumular antes la misma cantidad de provisiones, pero una cantidad mayor de herramientas y materiales de los que habían sido necesarios en una etapa más primitiva. Porque hay que tener herramientas y materiales en previsión de la necesidad de producir en el futuro. Por consiguiente, la acumulación de capital es condición previa para adelantos en capacidades productivas y conduce naturalmente a esos adelantos. La persona que emplea su capital en contratar trabajo inevitablemente desea ocuparlo de forma tal que dé lugar a la mayor producción posible. Procura entonces tanto aplicar entre sus empleados la mejor distribución del trabajo como suministrar las mejores máquinas que consiga inventar o que pueda comprar. Su capacidad en ambos aspectos está normalmente en proporción a su capital o al número de trabajadores que puede emplear. La magnitud de las actividades de cualquier país no solo aumenta con la expansión del capital que la sostiene, sino que como consecuencia de dicha expansión, el mismo grado de actividad da lugar a una producción mucho mayor. Hay un proceso de feedback positivo, digamos, en que la acumulación produce más división del trabajo, más especialización, más maquinaria, y esa a su vez produce más producción, genera más producción. Surge entonces el concepto de capital, que es bastante amplio, tal vez más amplio de lo que llamaríamos hoy día capital en Smith, que dice que tiene tres partes, que son la porción reservada para el consumo inmediato, que no proporciona ni un ingreso ni un beneficio. El capital fijo, Hola, que suministra un ingreso o una ganancia sin circular o cambiar de dueño. Y está formado por las máquinas en medios de producción, los edificios rentables, las mejoras de la tierra y las capacidades adquiridas de los miembros de la sociedad, o sea, las habilidades, la formación, digamos, de capital humano. De teoría del desarrollo. Y tercero, el capital circulante, que llama él, Un que rinde un ingreso solo al magíster. circular o cambiar de dueño. El dinero, por cierto, Se llama provisiones de Desarrollo y cuya venta Cooperación comerciantes Internacional. esperan una ganancia, stocks de provisiones que van a vender, materiales, sean primarios o más o menos manufacturados, y el producto acabado y completo, pero que está aún en poder del comerciante o industrial. Le escucho casi El stock de nada, productos como que terminados. no le escucho hablar. Las provisiones y los materiales y los artículos terminados son retirados con regularidad de este capital y colocados en el capital fijo o en el capital destinado al consumo inmediato. El capital circulante es efímero, es provisorio. Hola. Se transforma en algún momento en capital de consumo inmediato o en capital fijo. Están pasando Todo capital fijo, dice Smith, se origina en y exige ser permanentemente sostenido por un capital circulante, que requiere a su vez permanentemente aportaciones sin las cuales dejaría de existir. No sé, el año del coco, Estas aportaciones provienen principalmente de tres fuentes: el producto de la tierra, de las minas y de la pesca. Aquí hay todavía un rezago, digamos, la visión fisiocrática enfatizaba la importancia de la agricultura y de los productos básicos, diciendo estos son los únicos que realmente dan la posibilidad de crear valor por la vida de trabajarlos. Algo que eso queda oye, voy a hacer la vitrectomía. Pero como les decía, esta visión de Smith en ese momento no era la visión yo me voy a hacer mañana. Aceptada. La idea de que el mercado libre, el homo económico y la mano invisible iban a producir progreso.
el pensamiento económico de la época estaba Sí, vamos a sacar dominado por fotos. el Ahí la tienen mercantilismo. después. Se sostenía que el objetivo era aumentar las reservas de metales preciosos y de oro en Después sacarme particular de la los muela del países, juicio y nada me da miedo. y para eso había que producir para exportar, pagado en oro, y reducir al mínimo las importaciones Sí, para yo cacho reducir que al mínimo no los me va a pagos doler en oro nada. por importaciones. Smith se Sí, lanza en una también está en campaña, una clase. cruzada verdaderamente contra el mercantilismo. No, está estudiando Esta revista de Economist a la que me refiero en diseño el web. momento tiene un excelente artículo del año 2013 sobre what was Programación. mercantilism. Programación. Va a ser aplicaciones y páginas Y web. dice, en esencia, el mercantilismo es el bullonismo, la idea de que la Muy única medida entretenido. verdadera de la riqueza y el éxito de un país era la cantidad de oro que tenía. La mejor manera de asegurar la prosperidad del país era hacer pocas importaciones y muchas exportaciones, generando así una afluencia neta de divisas y maximizando las existencias de oro del país. Contra Oye, esto sí, se demasiado lanza fome que sea así en online. picada Smith. Y con una frase que se recita mucho porque es soberbiamente despectiva, digamos, en la riqueza de las No, naciones. sí van a ver Hablando de la clases doctrina del presenciales. mercantilismo, Vamos a hacer escribe como Smith, clases híbridas. los Como que primero la algunas enseñaron presenciales y no eran ni con otras mucho tan es necios presencial como dos los que la grados. creyeron. ¿Cachai? Los que 2 la años. enseñaron eran los que ganaban con esto, los que ganaban con mercados protegidos, Sí. los que ganaban con industrias ineficientes, protegidas a Oye, pero través ¿y de el aranceles, diplomado que hiciste no te y los tira que la después creyeron, como no te los necios abre para consumidores, hacer el que magíster? pagaban más caro por el material ineficiente producido domésticamente que el material eficiente importado. Ese es el enemigo de Smith. ¿Y querés que sea presencial? Y ahí entonces entra este problema, que como decía, es poco reconocido en el Oye, pensamiento ¿por de qué Smith, apuntáis solamente a la que Fran? la contradicción ¿Quieres que la admire? inherente, la contradicción oculta, pero muy Hola, real, entre el libre estás muy negra, mercado, la apenas libre te veo. competencia y la empresa privada. Hay tendencias anticompetitivas en la clase ¿Qué? comercial e industrial, ¿Te vas a la casar? clase ¿Me estás cuidando? capitalista, la tercera clase de que habla Smith al hablar de las clases sociales. ¿Qué? Y él lo dice ¿Te de vas a manera casar? muy ¿En clara serio? y, como digo, en algunos casos incluso de manera polémica. No, ahí nomás. Ahí nomás. Durante el último siglo, escribe en La riqueza de No las pasa. naciones, la caprichosa ambición de reyes y ministros no ha sido tan devastadora para la paz de No, Europa ahí nomás. como el ¿Y recelo tú cuándo te casas? impertinente de los comerciantes y los industriales. Perdón. La Fran se va a casar primero. La violencia e Tiene cara injusticia de de los casamiento. gobernantes de la humanidad es un mal muy Sí. antiguo. Y mucho me temo que difícilmente tenga remedio, dada la naturaleza de los asuntos humanos. Hay que No, pues lamentablemente tenés que vivir, casarte, no, sin aceptar pandemia, para que vivir vayamos a la con la fiesta, nos violencia y curemos y todo justicia eso. de los gobernantes. Pero dice, la mezquina rapacidad y el espíritu Se la- monopolista de los comerciantes e industriales, que no son ni deben ser los gobernantes de la humanidad, es algo que aunque Ah, de acaso la no pueda Maggie. corregirse, sí puede fácilmente conseguirse que no perturbe la tranquilidad de nadie, salvo la de ellos mismos. De nuevo, por la vía de impedir que se junten, que se reúnan, que se organicen para Oye, no te ejecutar, veo, pues llevar muestra a tu cabo cara esta también, conspiración ¿no, pues, contra el Dani? pueblo. Y esto lo remite y lo refiere y lo vincula No, trabajo en a Santiago Innova, no sé si le conté que llevo categorías un de año rentas ahí. de que hablamos hace un momento, y las clases que se constituyen a partir de ello. Las clases son las que No veíamos, me acuerdo, parece que terratenientes, sí. trabajadores y capitalistas. Los ingresos son la renta, los salarios y las ganancias. Y la pregunta de ellos es, dado que Sí, esto pues, son sí, ya no estoy lo ahí, que si llevo ya casi un generan año y 3 meses. el ingreso de cada una de estas clases, cómo se comportan estas clases en función de Sí. su interés propio, No, claro, si venía a personal, y el Santiago y interés me pasáis colectivo a de ver, la sociedad. maldito. Y ahí dice Smith que esas tres clases, la primera, No llega esta ya. Ah, los no, propietarios de la no. tierra, No hay que ver, su pues. interés se haya inseparablemente conectado con el interés general de la sociedad. Venía en plan de Todo lo que pareja, pues, promueve no o hay que ver. obstaculice el uno necesariamente promueve o obstaculiza el otro. Es decir, hay una cierta identidad entre el interés Bueno, social, la el interés de última la vez colectividad de la que nos sociedad y el interés de juntamos los terratenientes, casi muero. En un que es momento la se de iba a meter en mantener una doble su vía producción, con el tránsito su para el otro lado. operación Mi vida. en una En un sociedad segundo. estable, en una sociedad segura, en una sociedad Sí, fuimos a predecible. comer sushi. Cuando las ¿Qué autoridades fuimos a comer deliberan sushi? sobre Yo creo que cualquier tenía una regulación de fijacita comercio o de política, los propietarios de la tierra nunca pueden desviarla con el objetivo de promover el interés de su propia clase en particular.
al menos si tienen un conocimiento aceptable de dicho interés. Si entienden bien que ellos se benefician de la estabilidad de la sociedad, van a tener que apoyar cualquier medida que facilite ese beneficio, que beneficie a la sociedad, porque lo van a beneficiar a ellos mismos. Los que viven sus salarios están en situación Oye, parecida. pero di la verdad, ¿de verdad te gusta el sushi o Están solamente va a conectados ser la con el interés de comparación la del sociedad como en la primera clase. Los salarios del trabajador nunca son tan altos como cuando la demanda de trabajo sube continuamente, o como cuando la cantidad empleada crece considerablemente cada año. Para ellos es importante que crezca la economía, que crezca la sociedad y la economía, porque eso aumenta los salarios y el empleo. Cuando la riqueza Oye, a mí natural se de me la dejan sociedad se salir, ¿a ti no estanca, te dejan salir? sus salarios se No, ven di la verdad. reducidos, a los que apenas dan alcanza para mantener la Di la familia verdad, o no te dejan ir a reproducir la verme. raza de los trabajadores. Cuando la sociedad decae, los salarios bajan incluso más. De nuevo, identidad entre el ¿No les interés y la contaste eso? preocupación social colectiva y el interés y la preocupación individual de los trabajadores. ¿Qué pasa con la tercera clase? Los que viven de la ganancia, los capitalistas. Aquí, en opinión de Smith, la situación es completamente distinta. El capital empleado para obtener una ganancia es quien pone en movimiento a la mayor parte del trabajo útil de cualquier sociedad. Pero al revés de la renta y los salarios, la tasa de ganancia no aumenta con la prosperidad ni cae con la depresión de la sociedad. Por el contrario, dice, naturalmente baja en los países ricos y alta en los pobres. Y siempre Weón, máxima en las nuestra sociedades cara de que se consternación precipitan fue más rápido brígida. ¿Te hacia la acuerdas que ruina. yo nunca cuento los billetes jamás? El interés de la tercera Saco clase, plata, entonces, siempre me no la meto a guarda la la misma botella. relación con el interés general de la sociedad que en las otras dos. Aquí no hay identidad. Aquí hay diferencia. Aquí hay incluso contraposición del interés de los que viven de la ganancia respecto del interés de la sociedad. Y la conclusión, entonces, que como digo, es extremadamente crítica. Smith, el interés de los empresarios está no en 30, ensanchar el sí. mercado, sino en estrechar la competencia. La extensión del mercado Sí. coincide con el interés general, pero reducir la competencia siempre va en contra de dicho interés y solo puede servir para que los empresarios, al elevar su ganancia por encima de lo que naturalmente serían, impongan en provecho propio un impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas. Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que provenga de esta categoría de personas, los empresarios y los industriales, Sí, siempre sí. debe ser Bueno, considerada y con la nuestra máxima cara, menos mal que precaución estábamos con y mascarilla nunca porque debe ser teníamos una cara adoptada así, sino tenía después los de una ojos así investigación como prolongada y gigantes, así cuidadosa, estábamos con cara de desarrollada consternada, no así. solo con la atención más escrupulosa, sino también con el máximo recelo. Porque, dice y concluye, porque provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar e incluso oprimir a la comunidad, y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades. Esto no lo escribe Karl Marx, lo escribe Adam Smith. Porque para Smith lo esencial, digamos, del mercado es la competencia. La empresa privada es un agente indispensable, un agente esencial del mercado, evidentemente. Pero su tendencia natural es a reducir la competencia para ganar renta monopólica. Y esa tensión fundamental tiene que ser enfrentada, y la única forma de enfrentarla, evidentemente, es el Estado. Hasta eso no llega Smith. Dice que lo que hay que hacer, el Estado tiene que hacer es impedir que ellos se organicen. Hasta llega nomás. No llega al punto de decir lo que tiene que hacer es intervenir para, utilizando la fuerza coercitiva del Estado, impedir que se destruya la competencia. Esa es la contribución, digamos, de la concepción moderna del capitalismo a través de las políticas de competencia. Pero hay un tercer elemento, que lo vamos a mencionar solamente porque estamos llegando al final. Como decíamos, está primero la división del trabajo, enseguida la acumulación. Hay un tercer momento. En un tercer momento es la extensión del mercado. Porque esta división del trabajo y la acumulación y la profundidad de la división están limitadas por la extensión de la capacidad del Sí, mercado. no rito, porque Cuando el después nos mercado es dijo muy así pequeño, como ninguna empezamos a persona buscar tendrá y el estímulo googleamos para por dónde me dedicarse había pasado una completamente cosa así. a una sola ocupación, por falta de capacidad para intercambiar todo el Puta, excedente del producto de su propio trabajo por encima de su consumo, sí, como por aquellas 100, partes como que 100 necesita lucas el más o producto menos. del trabajo de otros. Es decir, el mercado se puede empezar a ser demasiado restringido
para hacer posible este proceso de Sí, eso de estábamos crecimiento, de la cagadas de de la miedo, pues división corrimos a la social casa del así como que trabajo nos y fuimos de trotando la a la casa acumulación. porque estábamos muy En ese asustadas. sentido, dice Porque el él, loco que estaba todo lo atrás que de nosotros como, amplíe acá estoy, estaba esperando que el nosotros mercado saliéramos de es ahí. evidentemente importante para el progreso de la opulencia, para el progreso del capitalismo. El descubrimiento de América y el del paso a las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza son los dos acontecimientos más importantes que registra la historia de la humanidad, escribe Smith. Al unir en cierta medida las partes más distantes del mundo, le permite aliviar sus necesidades recíprocas y Yo ya me veía incrementar en su la tele. comodidad y estimular sus economías. La extensión del mercado, la existencia de ventanas para los excedentes, es un elemento esencial del proceso de crecimiento económico, del proceso de avance hacia lo que él llama la opulencia. Cuando la producción de cualquier rama concreta de la economía supera la demanda del país, el excedente debe remitirse al exterior y ser intercambiado por algo para lo que existe una demanda en el país. Sin esa exportación, una parte del trabajo productivo del país deberá cesar y el valor de su producción disminuir. La tierra y el trabajo que en Bretaña producen más cereales, Con tejidos 3 de lana y hijas, 2 herramientas que lo guaguas. que requiere Que la demanda tenía. nacional. Es solo mediante esa exportación que este excedente puede adquirir un valor suficiente para compensar el trabajo y los gastos que comporta su producción. Las cercanías de la costa marítima o de las orillas de los ríos navegables resultan localizaciones ventajosas para la industria solo porque facilitan la exportación e intercambio de las producciones excedentes por otras cosas más demandadas allí. Aquí viene una parte que no la vamos a tocar porque ya llegamos al final, pero la vamos a mencionar brevemente en la próxima sesión acerca de las etapas, que él piensa que en el caso de Europa han sido las contrarias a las que han sido el proceso en el resto del mundo y en el resto de las Oye, y etapas. caché que después llegamos y Así que vamos a llegar volteamos hasta las aquí, tarjetas porque vamos a dijimos así como terminar ya, vamos a resumiendo decirle el que pensamiento de nos Smith y robaron la vamos a tocar, porque tarjeta esto abre y qué esta última parte del pensamiento de Smith, abre el problema del comercio internacional. Y ahí eso nos permite un buen puente para pasar al pensamiento de David Ricardo, que es el principal contribuyente, el creador en el fondo de la concepción de ventajas comparativas como principio rector del comercio internacional. Así que vamos a llegar hasta aquí y voy a subir el PowerPoint, incluido la parte que no alcanzamos a tocar, que es la parte de Ricardo, que es relativamente breve, a cursos. ¿Conforme? Sí, no. Perfecto. Fue buena Entonces, esa Gracias, vez. profesor. ¿Todos de acuerdo? Sí, eso, pues. Gracias, Fue profe. buena. Sí, gracias. Muy bien. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Sí, el Nacho más Luego. correcto, po. Nos retó y nos dijo, hoy, pero ¿cómo hicieron eso? Sí.